Antes de partir nuestra conversación, quiero contarles que este panel de discusión se enmarca dentro de un ciclo de eventos que estamos organizando desde el Instituto de Matemáticas de la Universidad de Valparaíso, que hemos llamado Ciclo Inmudo en Diálogo, Matemáticas y Acontecer Social. Tal como le indica el título, el objetivo es poder conversar de temáticas sociales que puedan tener alguna relación con las matemáticas. El plan es realizar una actividad mensual y en los meses que siguen vamos a estar conversando de la pandemia, el estallido social, la formación de profesores, etc. Entonces, hoy es el primer evento de nuestro ciclo, por eso los desperfectos técnicos estamos inaugurándonos en esto. Y la temática que escogimos para hoy es educación, matemática y género. Este tópico se ha analizado y se estudia actualmente desde diferentes prismas. Podemos, por ejemplo, situarnos en la relación de las niñas con las matemáticas en el colegio. Luego podemos observar las elecciones de carrera de los y las adolescentes, que sabemos que es una elección segregada, digamos, por sexo. Sobre todo las áreas de STEM tienen muy poca participación de mujeres. Luego podemos hablar del efecto embudo, techo de cristal, piso pegajoso, etcétera, que son todos términos utilizados para ilustrar la situación de las mujeres que ya estudiaron una carrera de ciencias, pero que encuentran dificultades para avanzar en su trayectoria académica. En este punto creo que es importante dar cuenta de qué estamos entendiendo por género, ya que es algo más complejo que una clasificación binaria de seres humanos. Según la investigadora mexicana Marta Lamas, el concepto género alude a la simbolización que se hace de la diferencia sexual, que se construye culturalmente. Entonces, esta acepción de género revela una suerte de lógica cultural, omnipresente en todas las dimensiones de la vida social, y por lo tanto actúa como una especie de filtro cultural con el cual se interpreta el mundo, pero también como una especie de freno con el que se constriñen los deseos, las acciones, las oportunidades y las decisiones de las personas, dependiendo de su corporalidad. Por otra parte, es sabido que la escuela es una de las instituciones más influyentes en la transmisión y perpetuación de los roles de género. Por lo tanto, es importante situar la atención en lo que pasa en este espacio, ¿no? En la escuela. Y no me refiero solo a situaciones explícitas necesariamente, ya creo que ya pasaron los tiempos en que las discriminaciones eran explícitas, sino que quizás nos referimos hoy a las cosas más sutiles en las prácticas dentro del aula, los estímulos, las miradas, ciertas valoraciones, etcétera, que puedan funcionar como dispositivos de exclusión de ciertos sujetos que no satisfacen los mandatos de la masculinidad hegemónica. Y aquí no me refiero únicamente a las mujeres, sino que también a las disidencias sexuales, a las comunidades racializadas, personas en situación de discapacidad, etc. Entonces, ahora sí paso a presentarles a nuestras flamantes panelistas. Primero nos va a hablar la doctora Lorena Ortega. Ella es académica del Instituto de Educación e investigadora del Centro de Investigación Avanzada en Educación, el CAE, de la Universidad de Chile. Y luego nos va a presentar Marta Cinto. Ella es profesora de Matemática de Enseñanza Media y es una exalumna de nuestro instituto. Cada panelista entonces va a tener 15 minutos para presentar y alentamos al público a poner sus preguntas desde ya en la serie de comentarios de Facebook para que luego podamos interactuar con estas preguntas. Gracias. Entonces Lorena ahora nos va a presentar aquí nuestros ayudantes detrás de bambalinas. Tenemos que avisarles. Hola a todas, todos, todes. Eh, Se ve, me imagino, la pantalla que estoy compartiendo, ¿no es cierto? Si hay algún problema, nos pueden avisar por chat. Bueno, muchas gracias por la invitación a este interesante panel. Como Andrea comentó, se pueden discutir muchos temas en relación a educación, matemática y género. Yo voy a hacer un breve recorrido respecto de algunas de las brechas más importantes que se pueden detectar a nivel internacional y en Chile en particular, y también voy a discutir cuál es el rol de la escuela en la generación y mantención de alguna de estas brechas, ¿sí? Primero quería compartirles este gráfico para tener una mirada internacional respecto de las brechas de matemáticas, pero en relación también a brechas de desempeño en otra asignatura, en lectura.
¿sí? Estos son datos de la evaluación PISA, que es una evaluación estandarizada para estudiantes de 15 años, es una evaluación que permite comparar el desempeño de estudiantes de 15 años, perdón, en distintos sistemas educativos. ¿Sí? Entonces tenemos en el eje X la brecha de género en desempeño en lectura y la brecha de género de desempeño en matemáticas en el eje Y. Podemos ver muchas cosas en este gráfico, pero una de ellas es que la brecha de género en una asignatura y en la otra están asociadas. Existe una correlación entre la brecha que se da en los sistemas en una y otra asignatura, ¿sí? Otra cosa importante que podemos ver es que la brecha de género en ambas asignaturas no es igual entre sistemas, ¿no es cierto? Hay algunos sistemas en los que a las niñas les va mejor que a los niños en matemáticas y otros sistemas en los que a las niñas les va peor que a los niños en matemáticas, ¿sí? Si miramos los puntos, los cuadrados rojos, esos son los países latinoamericanos que participan en la evaluación PISA en el año 2018, que es los datos que usamos para este gráfico, y vemos que en general la mayoría de los sistemas latinoamericanos que participan en esta evaluación están abajo del gráfico, lo que quiere decir que hay una brecha de género en desmedro de las niñas, ¿sí? Pero ese no es para nada el caso en todos los países que se evalúan, ¿no es cierto?, en esta prueba. Y eso ya es un primer punto a discutir, ¿no es cierto? Hay un debate respecto de si las brechas de género corresponden a factores biológicos, una base biológica que predispone a niños y niñas respecto de las capacidades para desempeñarse en matemáticas, o si tiene más bien que ver con factores socioculturales, ¿no es cierto? Con el ambiente, el contexto en el que crecen niños y niñas, y cómo eso va determinando su desarrollo cognitivo, ¿sí? Bueno, hay harta literatura al respecto, pero lo que dicen estos estudios que buscan explicar las diferencias que se dan en la brecha de género entre países, es que en aquellos países donde hay mayor oportunidades económicas y sociales para las mujeres, donde hay normas sociales, valores y actitudes a favor de la equidad de género, y donde hay ciertas características del sistema educativo, es donde no existe o incluso se revierte la brecha de género en desmedro de las niñas, ¿sí? Esto quiere decir que la estructura de oportunidades y los mensajes y los referentes que damos como sociedad a las niñas importan, ¿sí? Aquellos sistemas en los que tenemos mujeres que participan son figuras políticas, por ejemplo, que participan en el sector privado, en empresas, en cargos poderosos en empresas, por ejemplo, aquellos países donde hay una actitud hacia la equidad de género más favorable, ¿no es cierto? Son también estos sistemas en los que vemos menos brechas de género en los resultados educativos, ¿sí? ¿Qué pasa en Chile? Bueno, en el primer gráfico veíamos que tenemos esta brecha en matemáticas en secundaria, ¿no es cierto?, todavía significativa. En términos de desigualdades verticales, que le llamamos nosotros, podemos decir que ha habido un progreso en el sentido de que las mujeres ahora superan a los hombres en los años de escolaridad y la participación en estudios universitarios, al igual que en otros sistemas educativos. Pero por el otro lado tenemos esta brecha de género en el desempeño en matemáticas que se incrementa a lo largo de la escolaridad, que a veces no es significativa en educación primaria, pero sí lo es mucho más en educación secundaria. O sea, algo pasa durante la trayectoria educativa que hace que estas brechas de género aumenten. Y que también se da ese fenómeno en otros sistemas educativos. Además sabemos que la brecha de género es mayor en estudiantes de menor nivel socioeconómico y escuelas de menor nivel socioeconómico, ¿sí? Esto es importante también porque la brecha de género de matemáticas se mantiene a lo largo de la vida, y una vez que los estudiantes salen de la escuela. Hay estudios también internacionales respecto de el desempeño en matemáticas de adultos, y esta brecha matemática de género se mantiene a futuro. Y se asocia también a desiguales opciones de carreras y oportunidades laborales para las mujeres, ¿sí? Y respecto a las desigualdades o segregaciones horizontales, como mencionaba Andrea, también hay una persistente subrepresentación de mujeres en carreras STEM, ¿sí? Hay un estudio muy reciente de Canals, Bordoni y Misala que muestra que aún teniendo el mismo puntaje de TCU y notas, un hombre tiene un 25% más de probabilidad de escoger carreras STEM que una mujer.
¿sí? En carreras altamente selectivas. Y esto nos dice que la elección de las carreras de educación superior se hace también en base a estereotipos de género, ¿sí? A igualdad de condiciones seguimos viendo una segregación horizontal en las decisiones educativas de hombres y mujeres. Bueno, ¿cómo se transmiten estas expectativas y estereotipos de género en nuestras culturas? Un factor y un contexto muy importante es el hogar, ¿no es cierto? Porque a través del hogar se transmiten expectativas de rol y estereotipos de género, ¿cierto? Los padres a los hijos e hijas, y también en el hogar, a través del estímulo diferenciado para niños y niñas, se puede afectar el desarrollo de habilidades, a través de desde juguetes diferenciados, ¿no es cierto?, que estimulan distintas habilidades para niños y niñas, hasta también estudios que muestran que, por ejemplo, los padres leen más a las niñas que a los niños, por ejemplo. Entonces hay un estímulo diferenciado también. Y, por supuesto, lo que nos convoca, que es el rol de la escuela. La escuela transmite las expectativas y estereotipos de género de distintas maneras. Está lo que se llama la paradoja de la elección, que muestra que al comparar distintos sistemas educativos, aquellos sistemas educativos que dan más oportunidades para diferenciar y especializarse en el currículum escolar, son paradójicamente los que más segregan en términos de género, ¿sí? O sea, esa libertad de elección que se da para especializarse en áreas de matemática avanzada, por ejemplo, en algunos sistemas educativos, en realidad lo que hace es reforzar la segregación de género en esas clasificaciones, en esos agrupamientos. Y también la escuela transmite estas expectativas y estereotipos muchas veces a través de los mismos docentes, que pueden tener expectativas diferenciadas y estereotipadas respecto de las habilidades y el posible rendimiento de alumnos, hombres y mujeres en matemáticas. ¿Sí? Aquí hay algunos estudios en Chile e internacionales que confirman ese fenómeno. Y luego me quiero detener respecto al tema de las interacciones profesor-estudiante en el aula, porque hay un link, ¿no es cierto? ¿Cómo pasa esto de que de los docentes transmiten estas expectativas sesgadas, ¿no es cierto? Bueno, se piensa que es en gran medida a través de las interacciones y las relaciones que tienen los docentes con los estudiantes en la cotidianidad del aula, ¿sí? Y esto es importante porque nosotros sabemos que la calidad de las relaciones y la frecuencia de las interacciones con los estudiantes y sus docentes importan, porque predicen muchos resultados educativos, como el rendimiento académico, la autoestima, la autoeficacia, la motivación, las aspiraciones futuras, en términos de estudios futuros, entre otros muchos resultados. Y además sabemos de la literatura que la relación entre las interacciones y la calidad de las interacciones profesor-estudiante y los resultados educativos es más fuerte para las mujeres. O sea, las relaciones con el docente importan más incluso para las mujeres, para minorías étnicas y para estudiantes vulnerables, ¿sí? Bueno, y lo que encontramos es que hay varios estudios a nivel internacional y también varios en Chile ya, que muestran que existe un sesgo de género en las interacciones profesor-estudiante. A grandes rasgos lo que se ha encontrado es que los docentes y las docentes hacen preguntas menos desafiantes a niñas que a niños, ¿sí? Por ejemplo, preguntas abiertas que requieren un mayor desarrollo en las respuestas a los niños versus preguntas cerradas de sí o no, o complete la oración a niñas, ¿sí? También sabemos que entregan más retroalimentación a los niños, que los educadores y las educadoras ayudan personalizadamente más a los niños que a las niñas, entregan más apoyo personalizado a los niños que a las niñas. También sabemos que la participación espontánea en el aula, en las clases, es más alta en niños, es decir, los niños tienden a dominar un poco el discurso y la palabra, a tomar la palabra en mucho mayor medida que las niñas. Y incluso hemos evidenciado esta diferencia de género a tan temprana edad como la educación preescolar, ¿sí? En Chile. Entonces eso es bien interesante también. Contarles un poquito más en detalle respecto de un estudio muy reciente que se acaba de publicar, que llevamos a cabo con investigadores del Centro de Justicia Educacional de la Universidad Católica,
y que se refería precisamente a esto, la inclusión de las niñas en las aulas de matemáticas. El estudio tenía como objetivo analizar la posición relativa de los estudiantes dentro de las redes de interacción profesor-alumno de su curso, según el género de los estudiantes, investigar también la variación que hay a nivel del aula en la inclusión de los estudiantes, es decir, si efectivamente hay aulas que son más inclusivas y otras menos inclusivas de las niñas, y también cuál es si la composición del aula en términos de género o si el género del docente explica esta variación. Bueno, para eso trabajamos con 79 aulas docentes de matemáticas chilenos, en 42 escuelas municipales y particulares subvencionadas, y entre otras cosas se grabó una clase de matemáticas de duración aproximada de 80 minutos, que luego se codificó usando un protocolo de observación sistemática de aula, ¿sí? Que es una de las formas en las que se analizan los procesos de aula, las interacciones de aula. ¿Qué encontramos? Bueno, estos sociogramas que se llaman, que ustedes ven acá, representan cada uno de ellos una clase, un aula, y los nodos, los círculos rojos, son niñas, y los círculos azules son niños, y al medio hay un círculo blanco que representa al profesor o la profesora, ¿sí? Y el tamaño de estos círculos representa el número de veces que el estudiante o la estudiante interactuó con él o la docente, ¿sí? Entonces podemos ver que en algunas aulas predomina el rojo, en otras aulas, en otras clases predomina el azul, es decir, ya podemos ver una cierta variación entre las aulas respecto de cuánto interactúa el docente con sus estudiantes mujeres, ¿no es cierto? Pero en general lo que encontramos es que las estudiantes mujeres tienen una probabilidad significativamente menor de interactuar con el docente en comparación a sus compañeros. Y esto pasó en interacciones de diverso contenido, porque analizamos interacciones pedagógicas, de manejo de la conducta, instrucciones, interacciones administrativas, sociales, etc. Por ejemplo, encontramos que hay un 23% menos interacciones iniciadas por el docente con las niñas que con los niños. Y esto una vez que ya controlamos por el rendimiento en matemáticas de estos estudiantes y también por dónde se ubican en la sala, ¿sí? O sea, a igualdad de condiciones hay un 23% menos de interacciones con las niñas que con los niños, en promedio, ¿sí? También encontramos que las interacciones personalizadas, o sea, uno a uno, son más frecuentes con niños que con niñas en estas aulas de matemáticas, y también queríamos ver si había un efecto moderador del rendimiento académico. Y encontramos que las niñas con alto rendimiento en matemáticas revierten esta brecha, pero solo para las interacciones iniciadas por los estudiantes. Es decir, las niñas de alto rendimiento efectivamente participan más que los niños de alto rendimiento y de bajo rendimiento, pero eso no es reciprocado por el docente, en el sentido de interactuar de vuelta, iniciando más interacciones con ellas, ¿sí? Encontramos que hay una alta variación en la inclusión, como veíamos en este gráfico, de la inclusividad de las aulas para niñas, pero esta variación no se explica por el género del docente, o sea, este fenómeno ocurre tanto para docentes mujeres como docentes hombres, ni tampoco se explica por la composición de género del alumno. Y solamente para terminar, para no quedarnos también con este tono tan pesimista de lo que hemos encontrado hasta ahora en Chile, distintas organizaciones han entregado algunas recomendaciones respecto de cómo podemos aportar a disminuir las brechas de género, pensando en los directivos, en las personas que organizan la escuela, digamos. Algunas recomendaciones son reclutar profesoras de matemáticas, mujeres. Se sabe desde la evidencia de la literatura que tener como referente a una mujer ayuda, como profesora de matemáticas, ayuda a las niñas, en este caso. También la idea es promover un ambiente de aprendizaje seguro e inclusivo, sin discriminación, revisar el uso del espacio en la escuela que hacen niños y niñas. También hay hartas investigaciones respecto de cómo se distribuye el espacio de la escuela, el patio, por ejemplo, para niños y niñas, ¿no es cierto? Eliminar el sesgo de género de los materiales de aprendizaje y recursos didácticos,
Puse abajo algunos ejemplos, pero en el fondo ojalá usar materiales y libros que entreguen también, comuniquen altas expectativas para las niñas, ¿no es cierto? Y facilitar el acceso a la orientación profesional con perspectiva de género y mentorías, ¿sí? En el fondo, también volver a entregar a las niñas referentes respecto de mujeres que se desempeñan exitosamente en áreas de STEM, por ejemplo. Y luego algunas recomendaciones para los docentes en la sala de clases. Bueno, reflexionar sobre sus propios sesgos y estereotipos que todos tenemos y que operan muchas veces de manera inconsciente, ¿no es cierto? Examinar el lenguaje y las palabras que se usan en el aula, usar palabras neutras y lenguaje inclusivo, ¿no es cierto? Cuidar y equilibrar la atención cuando nos comunicamos con los estudiantes y las estudiantes. Promover un clima integrado y la comunicación entre niños y niñas y el trabajo colaborativo entre niños y niñas en el aula. Asegurarse que todos y todas tengan voz en la sala de clases. Y problematizar y desafiar los estereotipos de género en el aula. Esas son algunas recomendaciones que vienen de, bueno, la ONG Ingeniosas y otros textos que hablan de cómo promover la práctica docente con equidad de género. Y también algunas recomendaciones de la UNESCO que les mencionaba en el caso de los directivos. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorena. Muy interesante tu trabajo. Me quedo con algunas preguntas para la sección de preguntas y aprovecho de alentar a quienes nos están viendo por la transmisión por Facebook que puedan colgar sus preguntas en los comentarios del video, ¿sí? Para que al final conversemos entre todos. Entonces ahora le damos el paso a Marta Cinto, que nos va también a presentar. ¿Puedo compartir? ¿Compartir pantalla? Sí. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí. Y ahí, eso. Ahí sí. Oh, ahí sí, ya. Bueno, lo primero, reiterar, mi nombre es Marta Cinto González, soy profesora de matemática de segundo ciclo, o sea, de enseñanza media, séptimo a cuarto medio, y soy egresada del Instituto de Matemática de la gloriosa Universidad de Valparaíso. ¿Ya? Muy agradecida de esta invitación, cuando me contactó Andrea, y el tema muy interesante, por supuesto. También agradecida de tener una grande como Lorena aquí en este panel, que es una presentación muy buena la que hizo y que por lo demás me sirve mucho para lo que yo quiero presentar también. ¿Ya? Así que, bueno, para introducir un poco en esta temática sobre educación matemática relacionada con el género, tenemos que saber un poco lo que es el género. Andrea igual lo dijo un poco al principio, pero lo vamos a recordar, ¿ya? Bueno, la noción de género es, como dice ahí, surge a partir de la idea de lo que es femenino y de lo que es masculino. Estas ideas son unas ideas que vienen de un constructo social, cultural, que nos determina alguna actitud. Como dice ahí, nos dicen cuáles son las normas para ser femenina, para ser femenino o para ser masculino o masculina. Nos dicen cómo tenemos que comportarnos, cuáles son nuestras obligaciones, cuáles son las capacidades que tenemos, y en este término está muy vinculado con el tema de la educación porque de alguna manera nos limitan. Cuáles son los pensamientos que tenemos que tener, o sea, cómo tenemos que pensar, cuál es el carácter que tenemos que tener, ¿ya? Porque sobre todo el género también es asociado a un sexo. Si tú eres mujer, tienes que ser femenina, y si tú eres hombre, tienes que ser masculino. Por lo tanto, las mujeres femeninas tienen que tener un carácter dulce, no pueden ser robustas, pero al mismo tiempo los hombres asociados a una construcción cultural masculina tienen que ser serios, elegantes, robustos, etc. ¿ya? Entonces, esta construcción cultural femenina y masculina además viene asociada a un sexo que nos predetermina nuestra forma de vincularnos y desarrollarnos en la sociedad. ¿Ya? Ahora, el género en la educación. ¿Ya? Bueno, en educación, en el sistema educativo, porque entendamos que la educación
puede estar presente en muchos contextos, no solamente en el sistema educacional, en el colegio, en la sala de clase, sino que puede estar en lugares como la familia, la junta con amistades, cuando voy a comprar, en cualquier contexto que yo pueda relacionarme con otras personas, yo puedo estar educando, ¿ya? Pero en este caso yo lo puse principalmente vinculado a lo que es el sistema educativo, ¿ya? Y en el sistema educativo, quienes somos docentes, y bueno, y que también todos que hemos pasado por el colegio, tenemos unos contenidos y unas disciplinas, unos objetivos de aprendizaje que nos dicen y que están en el papel y que nos dicen qué es lo que tenemos que hacer. Además de eso nos dicen qué habilidades desarrollar, qué actitudes, objetivos fundamentales transversales, etc. Ya eso es como lo oficial, el currículum nacional. Pero existe otras cosas que dentro del sistema escolar educativo aprendemos, nos educamos, que no son parte del currículum nacional oficial que está en el papel. Y este currículum se llama currículum oculto, como dice ahí. Ahora, ¿qué aprendemos en este currículum oculto? No aprendemos contenidos disciplinares, ¿ya? Porque eso es lo oficial que viene en el papel, sino que aprendimos valores, aprendemos normas sociales, porque no aprendemos a vincular, modos de relacionarse, cómo se relaciona, por ejemplo, en un colegio mixto, cómo se relacionan hombres con mujeres, cómo se relacionan, bueno, los mismos estudiantes también ven cómo se relacionan los mismos docentes, el directivo con los docentes, docentes con estudiantes, padres y apoderados, etc. Y todos estos valores, normas sociales, modos de relacionarse, vienen predeterminadas por una pauta cultural. Y esa pauta cultural está asociada a las asignaciones de género que en ese momento y contexto están en vigencia. Por ejemplo, una pauta cultural acá en Chile va a ser muy distinta en algún aspecto a una pauta cultural que pueda pasar, por ejemplo, no sé, por decir España, o por decir Finlandia, por decir Medio Oriente, etc. De alguna manera va a haber una cultura de género y va a haber algún tipo de discriminación, pero se van a ver reflejadas de distintas maneras, ¿ya? Sin embargo, todos estos valores, modos de relacionarnos, etcétera, de alguna manera hacen que uno se comporte de acuerdo a la manera que la sociedad espera que hombres y mujeres se desempeñen, ¿ya? Entonces, bueno, aquí tenemos el currículum oculto, que son todos los aprendizajes no oficiales. Siguiendo con esto, en la educación matemática, bueno, yo me imagino que aquí todas las personas que están viendo este en vivo han escuchado, han pensado o han dicho incluso, yo no sirvo para las matemáticas. Alguna vez lo hemos dicho, lo hemos pensado. ¿Y de dónde viene esta frase? ¿Ya? Que como bien mostraba Lorena, hay evidencias en pruebas estandarizadas en que además las mujeres, las niñas, tienen menor rendimiento que los hombres en matemáticas. Entonces esta frase es muy común quienes somos docentes escucharla en la sala de clase. Profes, que yo no sirvo para matemáticas. Incluso amistades o familiares, no, es que yo no sirvo para eso de los números. No puedo. No se me da. ¿Ya? Entonces, las matemáticas de alguna manera también tienen su carga social, ¿ya? Los estudios dicen que esta carga social en torno a las matemáticas aleja de alguna manera el estudio de esta disciplina, porque es tan difícil, por decirlo de alguna manera, tiene una carga en donde es tan difícil que yo no puedo acceder a la matemática. Entonces, esa carga social también se trae a la sala de clases. Tenemos una carga social ya a la matemática, a la educación matemática. Tenemos una carga social en torno a lo que es el género, ¿ya? Y además de eso tenemos muchas otras cargas sociales que van en torno al nivel socioeconómico, a algún tipo de raza, si somos de alguna disidencia sexual, etc. Y hay muchas cargas sociales que los docentes, las docentes, en la sala de clases tenemos que convivir.
Y bueno, en la sala de clase además tenemos ahí, yo puse varios conceptos, varias ideas sueltas que van en torno a esta frase: yo no sirvo para las matemáticas. Tenemos una adolescencia, bueno, yo puse adolescencia porque trabajo con cursos de esa edad, ¿ya? Tenemos una adolescencia que están buscando su identidad, están buscando algún tipo de validación y lo van a buscar en todo tipo de lado, en una relación amorosa, en sus familiares, en los docentes, etc. Tienen poca confianza en sí mismos, ¿ya? Temen mucho hacer el ridículo, al error. Hay un temor detrás de poder decir lo que saben o lo que sienten, o incluso decir, no sé, ¿me podría explicar? Incluso también hay temor a decir eso. Hay una vergüenza asociada también a la adolescencia, y que con estas cargas sociales que decía anteriormente respecto a matemática y género, se profundiza este sentir y hace que de alguna manera nuestros estudiantes se paralicen y no puedan desarrollarse plenamente en esta área. Tenemos también cosas como el adultocentrismo. Muchas veces como adultos no consideramos el sentir de nuestros estudiantes, de nuestra adolescencia, y solamente aplicamos nuestra mirada que es muy desde acá, soy grande, entonces tú también tienes que ser responsable y tienes que hacer esto, ya, está bien, los estudiantes tienen que ser responsables, pero ¿quiénes tienen que enseñar eso? Una parte la familia y por otra parte nosotros también, porque es nuestra tarea. Tenemos que enseñar varias cosas y habilidades y actitudes que tienen que adquirir, ¿ya? Entonces el adultocentrismo de alguna manera también aleja esta relación o acercamiento a lo que es la disciplina de la educación matemática, cargado de esta carga social cultural entre género y otros factores. Además, bueno, dos conceptos más que quedan ahí: la relación de poder en torno a que se crea en la sala de clases. ¿Por qué? Porque como docente yo tengo una jerarquía por sobre los estudiantes, y en esta relación de poder yo de alguna manera puedo hacer algunas cosas y puedo disminuir esa relación de poder. ¿Para qué? Para hacer que nuestros estudiantes tengan una mayor seguridad en la sala de clases y se sientan mucho más libres de poder opinar y equivocarse también. Y la profecía autocumplida, que Lorena también lo comentó en algunos estudios, que menciona en que las creencias de nosotros como docentes se ven reflejadas cuando nosotros queremos vincularnos con el curso, con cada estudiante. Entonces, si yo de alguna manera creo inconscientemente, ¿por qué? Porque conscientemente uno puede decir, no, ¿cómo se te ocurre que los hombres son mejores que las mujeres en matemáticas? Eso uno lo puede decir racionalmente, pero en el inconsciente uno igual lo puede reproducir en nuestra sala de clase y lo puede seguir haciendo esta discriminación en que le hace preguntas más desafiantes a los niños que a las niñas, y un sinfín de otras cosas que de alguna manera reproducen y profundizan esta discriminación de género, ¿ya? Entonces la profecía autocumplida se da en la sala de clase y algo que hay que atender, ¿ya? Bueno, ¿y qué podemos hacer? Aquí hay harta lluvia de ideas también, y que también habían sido algunas mencionadas. En primer lugar, como docente, tengo que observar mi clase. Ay, perdón. Tengo que observar mi clase, mi espacio, cómo lo estoy distribuyendo, cómo distribuyo el tiempo, cómo pongo atención, cómo aplico mecanismos en que pueda hacer que niñas y niños participen de igual manera, ¿ya? Respetar identidades, o sea, si yo tengo estudiantes que eligen una identidad de género, yo también apoyar esa identidad de género, porque por algo la adolescencia necesita validación, y si yo puedo aportar con ese granito de arena respetando esa identidad, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque de alguna manera vamos a ir construyendo y aportando a su seguridad como estudiantes. Empatizar con lo que les pasa, crear un ambiente seguro, considerar distintos factores,
por sobre todo el refuerzo positivo, ayuda tanto. Puede que, no sé, el ejercicio matemático, el resultado haya sido incorrecto, incluso malo, pero hizo una cosa bien y eso hay que destacarlo porque es un avance que tiene ese estudiante, ¿ya? Entonces el refuerzo positivo siempre va a ser importante y por experiencia quiero decir que me ha servido mucho en mi sala de clases, sobre todo con las niñas. Creer en sus capacidades, no decir de la boca para afuera tú puedes, no, sí, tú puedes, no, decir, creer en que sí, realmente puedes. El aprendizaje entre pares siempre es importante que entre los mismos estudiantes puedan aprender porque es mucho más significativo el aprendizaje. Cuestionarme como docente, siempre es importante observar lo que no he sido consciente de lo que está pasando, reafirmar constantemente que pueden, que son capaces, el refuerzo positivo. Y por último, incorporar siempre la perspectiva de género. O sea, yo observo, pero observo viendo, teniendo consciente que hay una cultura de género, una idea cultural, que hace que haya una discriminación entre niñas y niños, ¿ya? Entonces, cuando yo me pongo estos lentes que están ahí y empiezo a ver que efectivamente hay una diferencia en mi sala de clases, puedo entender que puedo hacer algo por esa diferencia, ¿ya? Bueno, por último, y para cerrar esta mini presentación, ahí sí. Bueno, tenemos un sistema educativo que nos dice y nos tiene libros y muchas cosas que hacer, y que de alguna manera siempre estamos sometidas a ciertas cosas, pero nosotros en la sala de clases tenemos un pequeño poder, ¿ya? Y es un pequeño poder que como docentes podemos decidir si queremos hacer, como dice ahí la frase, hacer una vida de mis estudiantes miserable o feliz. De ser que como docente yo pueda ser un instrumento de lesión o de cicatrización, poder sanar la incertidumbre, la vergüenza, la forma en que se comportan nuestros estudiantes en torno a el aprendizaje. Siempre pasa que hay mucha inseguridad, pero cuando uno les recuerda constantemente que son capaces, que pueden y que están mejorando, que van bien en su progreso, tenemos estudiantes que son mucho más felices y al ser mucho más felices son mucho más capaces y se enfrentan mucho mejor al aprendizaje en todas las áreas, ¿ya? Así que bueno, esa es mi presentación, gracias por su atención y ahora abierta a las preguntas que se vengan. Muchas gracias, Marta, por tu presentación. Ya tenemos algunas preguntas y comentarios del público, aunque sigo repitiendo que por favor nos compartan sus preguntas en la serie de comentarios de Facebook. Voy a leer primero un comentario de Mafe Gomajoa. Dice, soy docente de matemáticas en Colombia y este año empecé a implementar mi materia con enfoque de género. Realicé la celebración del Día de la Niña y la Mujer en la ciencia con la historia de Hipatia. También con un cuento de Ada Lovelace celebré el Día Internacional de las Mujeres en las Matemáticas. Creo que como docentes debemos aprovechar la historia para las clases con enfoque de género. Excelente punto el de Mafe. Hay una manera también de contar la historia, ¿no? Creo que ahí hay harto que hacer. Ese era más que nada un comentario. Voy a leer ahora dos preguntas. No dicen si están dirigidas a alguna panelista en particular, entonces para las dos. Primero una pregunta de Mauricio Manquepillán Piñeiro, que nos dice, más allá de los estereotipos y sesgos de género presentes en las trayectorias educativas de las mujeres, ¿qué podemos hacer en educación para que ellas potencien sus resultados en pruebas de selección, como por ejemplo la PSU, en donde les va más mal que a varones, entre paréntesis, lo que determina sus elecciones de carrera en ese momento? Esa es la primera pregunta. La segunda es de George Rivas, que nos dice, sobre los factores biológicos o socioculturales. En países escandinavos, donde existe la mayor igualdad educativa y en derechos de ciudadanos, se realizó un subsidio para incentivar a las mujeres a ingresar a carreras de ingeniería y matemática. Sin embargo, al tiempo, al quitar el beneficio, las mujeres cambiaron sus elecciones profesionales hacia carreras más afines al aspecto social. Se comienza a observar que a medida que las diferencias culturales se equiparan, las diferencias biológicas se maximizan. El factor biológico juega un factor fundamental.
mi pregunta es, en los estudios de aula, ¿en qué contexto sociocultural se realizaron las medidas? Por ejemplo, ¿por qué los niños necesitaban más atención que las niñas? Claro, aquí sería bueno que George nos aclarara a qué se refiere con el factor biológico. Pero bueno, en fin, esas son No es un las factor. preguntas. No sé quién quiere partir respondiendo. ¿Lorena? Sí, no sé. Sí, bueno, lo que comentaba Mauricio es precisamente algo que se ha investigado harto en la literatura y que tiene que ver con el desempeño que tienen las mujeres en pruebas estandarizadas de altas consecuencias, ¿no es cierto? Versus el desempeño que uno esperaría, dado que, por ejemplo, en las notas, en la escuela, en términos de asistencia y en términos de un montón de otros indicadores educativos, las mujeres se desempeñan mejor que los hombres, pero eh, eh, en pruebas estandarizadas de altas consecuencias, la brecha se revierte. ¿Sí? Ahí también hay un estudio de Alejandra Mesala que tiene que ver con, y que se ha estudiado este fenómeno en otras partes, que tiene que ver con el miedo a confirmar este estereotipo, ¿sí? Y que eso afecta el rendimiento de las mujeres en contextos de evaluaciones de altas consecuencias, ¿no es cierto?, estandarizadas, y que explicaría un poco la brecha de desempeño en evaluaciones como la PSU, ¿sí? ¿Qué se puede hacer al respecto? Yo creo que, bueno, varias cosas, pero, por ejemplo, replantearse nuevamente la ponderación de las notas, ¿no es cierto?, del ranking quizás durante la etapa escolar, versus el valor que se le otorga a la PSU o a la prueba de selección del momento, que ya sabemos que no va a ser PSU, pero a la prueba de selección. Y dado que sabemos que existe digamos, esta desventaja para las mujeres en estos contextos de evaluación con altas consecuencias y estandarizadas, ¿cierto? Entonces, quizás dar más peso a la ponderación de las notas, la ponderación del ranking en las postulaciones. Bueno, también ligado al segundo comentario está el tema de las cuotas o estas iniciativas que han surgido, por ejemplo, en la Universidad de Chile, en varias facultades, ¿no es cierto?, del área STEM, de otorgar cupos a postulantes mujeres que están dentro del rango como de ciertos puntajes, ¿no es cierto?, y de alguna manera abrir las matrículas a la incorporación de más mujeres, ¿no es cierto? Este tipo de acciones como afirmativas, si se quiere, tienen una larga tradición y buscan de alguna manera también cambiar la cultura dentro de estas facultades, dentro de estos campos, ¿no es cierto?, altamente masculinizados, ¿sí? Y se ha probado que tienen buenos resultados en el sentido de que, bueno, las mujeres que entran dentro de estos programas de acceso se desempeñan muy bien luego durante la carrera, ¿no es cierto? También hay ciertos indicios de cambios culturales que se realizan y actitudes que cambian también en las comunidades luego de la implementación de este tipo de políticas, que yo también creo que son políticas que van en buen camino. Eso principalmente. Sí, recuerdo que esos eran más o menos los temas que comentamos, que se comentaban en las preguntas. Marta, no sé si quieres. Sí, bueno, agregar además y reforzar que para potenciar resultados no es algo que podamos hacer de un día para otro, porque como explicábamos a lo largo de estas tres presentaciones, de la introducción y de Lorena y de yo, es una cultura y una forma de cultura es muy difícil de erradicar de la noche a la mañana. Entonces, como es un factor cultural, es importante que podamos entender que esto es un proceso largo, no es algo que podamos hacer de aquí al otro año. Entonces, a través de esta actividad en donde podemos reflexionar qué es lo que estamos haciendo como docentes, cómo estamos implementando nuestras clases, cómo ambientamos nuestras clases, podemos ir cambiando esas cosas, pero es un proceso. Ahora, ¿qué cosas podemos hacer para paliar este proceso? Son las acciones positivas que se nombran recién, que es como las cuotas,
en donde se asigna un porcentaje para estudiantes mujeres en ciertas carreras para la educación superior. Se puede evaluar de manera distinta a niñas y niños en colegios, porque cabe destacar además que colegios que son solamente de niñas, en comparación con colegios que son solamente de niños, el rendimiento es mucho mejor en el colegio de niñas. Pero cuando es en un sistema mixto, ahí el rendimiento de las niñas es menor que el de los niños, ¿ya? Entonces, bueno, en lo inmediato, simplemente acciones positivas que podamos hacer, sobre todo desde nuestra posición como docentes, que podemos frenar muchas actitudes que pasan en nuestra sala de clase y podemos implementar otras metodologías que puedan hacer que las niñas puedan tener mayor seguridad en el área de las matemáticas y poder desenvolverse mucho mejor. Y en el largo plazo, hacer un cambio cultural profundo en esta sociedad. Gracias. Sí, Lorena. Una última cosa que se me olvidó, el segundo comentario, que hablaban respecto del contexto en el que se llevaban a cabo estas observaciones y que quizás habían situaciones que ameritaban la mayor atención de los docentes a los hombres en comparación a las mujeres. Eso es algo que también se ha discutido en la literatura, porque muchas veces algunos autores piensan, y también yo creo que es de común y es una idea bastante como común, que los niños necesitan más atención porque requieren mayor manejo de conducta o se portan más mal, entonces los docentes tienen que estar encima para redireccionarlo, lo cual también es un estereotipo y que nosotros queríamos también confirmar con este estudio, y por lo mismo analizamos las interacciones respecto de distintos contenidos, ¿sí? Y nos dimos cuenta de que la mayor atención hacia los niños no es solamente en interacciones de tipo manejo de la conducta, sino que también en interacciones de tipo pedagógicas, pedagógicas de alta complejidad, ¿no es cierto?, de alta calidad, también tenemos ese sesgo de género, entonces no tiene que ver con el tipo de interacción o el tipo, la necesidad del docente de calmar a los estudiantes hombres o algo por el estilo. Y además también quisimos controlar por rendimiento, es decir, aplicamos una prueba estandarizada de matemáticas a niños y niñas para poder controlar por eso y no llegar a una posible hipótesis que es que los docentes interactúan más con los niños porque les va mejor o algo por el estilo, ¿no es cierto? Nosotros controlamos por eso y controlamos también por dónde se sientan el niño, la cercanía física, digamos, con el docente que también podría tener alguna relación con el género, también controlamos por eso en el estudio, para descartar esas posibles explicaciones. Muchas gracias a las dos. Yo también quisiera agregar al comentario que hace George, que claro, una cosa son las medidas de acción afirmativa que se toman, que encuentro que son necesarias, pero creo que no nos podemos quedar ahí, y eso no significa automáticamente un cambio cultural, que es mucho más a largo plazo, y ahí es donde tenemos que estar todo el rato y con toda nuestra atención, ¿no? Entonces, creo que equipar, o sea, que deducir que desde que hubo algún tipo de subsidio para incentivar a las mujeres a que entraran a carreras de ingeniería, de eso se deduce inmediatamente un cambio en la cultura, creo que no es así, en mi opinión. Y también esto como de los países escandinavos me llama la atención, que ha salido en hartos conversatorios en los que he participado. Y claro, siempre un poco con el mismo argumento. Y eso siempre lo contrasto. Hay un informe del PNUD que dice claramente: ninguna sociedad, por desarrollada que sea, trata tan bien a sus hombres como a sus mujeres. Entonces, claro, puede ser que en estos términos de cuotas y de cosas así, bien como quizás cuantitativas, los países escandinavos tengan mejores políticas públicas, pero no sé si eso es equivalente a un cambio cultural tan rápido. Eso como comentario. Yo también quiero hacer una pregunta a Lorena y luego a Marta. En algún momento, al inicio de tu presentación, decías como que en países donde hay más oportunidades económicas y políticas y sociales, la brecha de género en matemática es menor. Me preguntaba, y creo que lo he visto, pero esto no estoy segura, si también se puede hacer la explicación contraria, porque sé que hay algunas autoras que describen la matemática como un filtro crítico también de participación, entonces que quizás también se puede hacer la explicación a la reversa, ¿no? Como que quizás la mayor participación de mujeres en matemática de alguna manera produzca, no sé cómo, como más oportunidades económicas, etc.
Claro, bueno, de hecho no es posible establecer causalidad en base a esos estudios que yo mencionaba. Son datos transversales, o sea, una foto en el momento, entonces no podemos decir bien qué precede a qué. Probablemente, quizás, es una mezcla de las dos cosas, ¿no es cierto? La dirección va en ambos lados, ¿no es cierto? No es que, no es solamente que las actitudes y la posición y las oportunidades para las mujeres prediga el rendimiento de las niñas en la escuela, ni viceversa, sino que ambas, digamos, es una asociación entre las variables, lo que nos está hablando un poco de un contexto, una cultura favorable para las mujeres, más que una causalidad respecto de estos dos fenómenos. Muchas gracias. Y Marta, también una pregunta para ti, tú que tienes como relación más cotidiana con estudiantes de colegio, que al menos no es mi caso. Me pregunto cómo es, o cuál es tu opinión, en verdad, como de las competencias matemáticas. De las competencias me refiero, por ejemplo, como a las olimpiadas o competiciones, quizás sería más como para que no suene como si son competentes o no. Me refiero a instancias de competición. Si esto, ¿cómo afecta quizás a la relación de las niñas y de algunos niños también con la matemática? Bien. Bueno, personalmente puedo opinar de lo que he observado, porque todavía no participo en un proceso de olimpiadas en algún colegio que esté trabajando, ¿ya? Pero de lo que he observado también, y también me he dado el trabajo de ver la lista de participaciones de niñas y niños en estas olimpiadas, la presencia de los niños es súper alta en comparación a las niñas. Es cosa de buscar los listados de quienes ganan las premiaciones y darse cuenta que efectivamente hay una diferencia tremenda en esta participación. Ahora, respecto a la participación desde cada colegio, yo creo que también se pueden tomar medidas. Y por ejemplo decir, ya nosotros vamos a ir a las Olimpiadas regionales, pero vamos a ir a las Olimpiadas y vamos a hacer que vayan 2 niñas y 2 niños. Si no existen este tipo de participación, entonces no participamos. Y de alguna manera forzar con estas acciones positivas a que nuestras niñas se atrevan a desarrollarse en el área de la matemática, hacer un acompañamiento especial, poder focalizar mayores horas con este desarrollo y este esfuerzo para participación de Olimpiadas. Pero creo que es un área que está muy de lado, de hecho, tampoco lo había pensado, pero es algo que de alguna manera también como docentes podemos tomar nuestras decisiones y poner limitaciones para que exista esta mayor igualdad en el desempeño y en la participación también, que la participación se ve reflejado aún más cuando, en este efecto embudo que mencionaba la Andrea, que a medida que tienen más cargos, es menor la participación de mujeres dentro de la ciencia, de las matemáticas, de los STEM. Entonces, claro, en esta participación en Olimpiadas es un reflejo de ello mismo también. Claro, y también como o sea, el que sea un solo método, la competencia en el fondo, lo que está detrás, también me imagino que como que excluye a tipos diferentes de sujetos que no se llevan también con la competencia, ¿no? Claro, y tampoco quiero entrar como a esencializar como que a todas las mujeres nos viene mejor la colaboración y a todos los hombres les viene mejor la competencia, no creo que sea tan simple, pero sí creo que la competencia podría funcionar como un dispositivo de exclusión, quizás. ¿Puedo comentar algo? ¿Sí? Obvio, sí, por favor. Ya, en mi práctica profesional yo experimenté, había que aprovechar, experimenté la competencia en una sala de clases. Hice una competencia de preguntas en torno al contenido que estábamos pasando. Entonces, quien tenía la pregunta tenía que salir corriendo y decir, yo la tengo. Entonces era una competencia entre hombres y mujeres. Y había demasiada... había como un sector que no quiso participar, por supuesto siempre hay un sector que no quiere participar, pero quienes participaban estaban muy interesados en poder ganar. Eso era como lo que movía, que querían ganar.
y demostrar que de alguna manera sabían y que eran competentes, y etc. Entonces, pude observar eso de esa experimentación que hice en mi, en mi práctica profesional. Eso es como lo único que puedo mencionar respecto a ello, desde la experiencia. Interesante, ¿no? Porque entiendo que el objetivo detrás de todo esto sería como aprender, supongo. Aprender. Sí, pero no, ellos y ellas querían ganarle al otro grupo. Entonces, sí fue un detonante la competencia. Ahora que uno lo aproveche como para que aprendan, es otra cosa. Claro, claro, sí. Bien, voy a leer una pregunta más y por favor si tienen también comentarios cruzados entre ustedes, son bienvenidos también. Una pregunta de BK Gaete nos dice, ¿la propuesta de una educación no sexista será realmente una solución a la brecha que existe en los resultados de matemática entre hombres y mujeres? Para quien quiera. La propuesta de educación no sexista. Yo creo que la propuesta de educación no sexista es una propuesta que viene a desafiar al actual sistema educacional, que que es muy transversal, o sea, pasa por docentes, pasa por padres y apoderados, pasa por los estudiantes, pasa por directivos, por sostenedores, pasa por toda la comunidad educativa que se relaciona y tiene algún vínculo con la educación. Entonces, cuando queremos implementar y llevar adelante la educación no sexista, es un cambio bastante profundo y que yo espero que lo podamos lograr. Que yo sé que de alguna manera hay muchas colegas y colegas, hombres también, que se han puesto a disposición y se han cuestionado cómo están haciendo educación. Y ese aporte, ese cuestionamiento va a ser un granito de arena para este ideal que tenemos de educación no sexista, en donde de alguna manera vamos a erradicar estas discriminaciones que no solo son a hombres y mujeres, sino que también hay una discriminación en torno a lo que es la disidencia sexual, ¿ya? Entonces, yo creo que efectivamente implementar y llevar adelante la educación no sexista, por supuesto que va a tener beneficios en toda la asignatura y en particular en matemática, que es el tema que estamos hablando ahora. Lorena, no sé si quieres agregar. Yo quería, sí, complementar. Desde la sociología, donde vengo yo, se habla mucho de la reproducción de las desigualdades sociales a través del sistema educativo, ¿sí? Y cuál es la posibilidad o la capacidad que tienen los actores educativos, los profesores, los directivos, los mismos estudiantes, de la capacidad de agencia, de poder cambiar esa fuerza reproductora de las desigualdades que se da a través del sistema educativo, ¿sí? Yo creo que una educación no sexista va en ese sentido, las iniciativas de educación no sexista en dejar de reproducir las desigualdades de género que se reproducen en diversos ámbitos de la vida, no solamente en el sistema educativo, pero a través del sistema educativo al menos dejar de reproducir las desigualdades, dejar de incrementar las desigualdades y ojalá revertirlas. Es bastante ambicioso porque el sistema educativo no opera en una burbuja, ¿no es cierto? No opera aislado del resto de la sociedad. Pero yo creo que es un ámbito clave para la formación de niños y niñas y de futuros ciudadanos, ¿no es cierto? Y en ese sentido también es un ámbito privilegiado para incorporar estas nociones. Entonces yo creo que sí, que es muy necesario. ¿Puedo decir algo? No, y aparte que además, bueno, cuando hablábamos esto de todos los cambios que se vienen, porque ya, si bien hay mucha discriminación que es por parte de una cultura y que las personas que nos relacionamos somos quienes reproducimos esa cultura, pero además también tenemos textos, tenemos objetivos y cosas que son oficiales y que vienen con discriminaciones ya. Entonces, cuando en un libro, por ejemplo, se pone a la niña que hace la pregunta, no quiero decir, la pregunta ridícula, y es el niño el sabio que responde, estamos reproduciendo este tipo de cosas que no aportan y
y que de alguna manera dañan a la futura sociedad que estamos construyendo. Porque querámoslo o no, nosotros como adultos, como adultez, que tenemos una mirada mucho más madura de la vida, podemos entender que existen discriminaciones y que no podemos transmitírselas a nuestros estudiantes. Entonces, frenar este tipo de conducta, este tipo de relación, tiene que ser tanto desde quienes componemos este sistema, como también los materiales y recursos que se ocupan en el mismo. Sí, totalmente. Bueno, vamos a ir cerrando, si es que no quieren decir unas últimas palabras. Solo a mi mamá. A ver, ¿qué puedo decir? De todo lo que tengo anotado. Dar las gracias por la invitación, felicitar esta iniciativa, el trabajo que hacen en el anillo de educación de matemáticas y género, y nada, y comentar que por lo menos desde la academia, desde la investigación, es un ámbito que yo creo que está ganando más presencia, ¿no es cierto?, en Chile. Bueno, ya hay bastante evidencia acumulada, pero hay cada vez más, al menos a mí me parece que se está investigando al respecto, y es muy importante que así sea. También recalcar que observamos estos sesgos de género en docentes, ¿no es cierto? Pero son sesgos de género que tenemos todos, todas y todes, y que también de esa manera no interpelar solamente a los docentes, sino que interpelar a cada una de las personas que también tiene un rol de educador, educadora, por ejemplo, con sus hijos, con sobrinos, con, qué sé yo, en su entorno social, y que en ese sentido la reproducción de estereotipos también se hace a través, como muy bien decía Marta, a través de otras instancias, no solamente de la escuela, y el cambio cultural que se requiere no es solo en la escuela, sino que en la sociedad en su conjunto. Entonces a todos nos cabe responsabilidad, y nada, y seguir trabajando para que eso ocurra. Sí, y también todos nos vamos a ver beneficiados y beneficiadas, ¿no? Como que esto no es como ni asunto de mujeres ni nada por el estilo, que es algo, claro, algo transversal. Bueno, yo mencionar también las gracias a esta instancia. Debo confesar que estaba muy nerviosa. Muy nerviosa como por el tema, porque siempre es un tema, hablar de género es algo tenso, hay mucha resistencia, entonces hablar de esto siempre, yo tengo malos recuerdos, entonces en toda la experiencia que he tenido. Entonces, pero siempre hay que aceptar el desafío, porque entre más espacios hay, mayor se combate este tipo de cultura. Claro. Así que muy agradecida de la invitación. Y recordar a quienes son docentes y están viendo este en vivo, recordarles que en su sala de clases tienen un poder, y un poder que ojalá lo ocupen de forma positiva para ustedes mismos, ustedes mismas, y para nuestros y nuestras estudiantes. ¿Ya? Ojalá que podamos siempre revisarnos. Nadie es completamente no discriminador o discriminadora, o es totalmente feminista, no. Es un proceso, ¿ya? Y no es que lleguemos a la meta, sino que siempre hay que ir revisándose. Entonces, si yo veo que algún colega o colega está haciendo algo que entiendo que es discriminatorio, se lo comento. Si hay alguien que ve en mí también eso, ojalá que me lo comenten, y así vamos aportando a este cambio que es netamente cultural y que por lo mismo también es súper difícil de visualizar, de palpar. Así que nada, pues, recordad que tienen un poder y que ojalá lo utilicen súper bien en beneficio de la sociedad futura no discriminada que queremos. Muchas gracias a las dos, muchas gracias a quienes nos compartieron sus reflexiones y preguntas. Antes de terminar, les quiero pedir a nuestros panelistas que no se desconecten hasta el final, me sopla nuestro ayudante por detrás. Y antes de terminar, quiero mostrar una breve propaganda de nuestro instituto.
Ya, entonces lo primero es contarles que tenemos un doctorado en consorcio entre tres universidades de la región, que son la Universidad Santa María, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y la Universidad de Valparaíso, un doctorado en matemáticas con distintas áreas, que ahí las pueden ver si es que está apareciendo el afiche. Y también este año, en realidad todos los años, hacemos una escuela de este doctorado para gente que esté interesada en el doctorado. Este año, por supuesto, va a ser modalidad online y ya están abiertas las inscripciones hasta el 5 de octubre. Así que invitamos a todas y todos quienes estén interesados en este doctorado que se puedan inscribir. Ahí pueden ver los cursos que se están impartiendo y este año, como les dije, va a ser modalidad online. Eso entonces, queridos espectadores, muchas gracias por acompañarnos. Luego, mañana o en el resto de la semana vamos a subir este video a YouTube para quienes no pudieron acompañarnos presencialmente, que lo puedan ver en el futuro. Muchas gracias nuevamente a Lorena y Marta por sus presentaciones, por compartir sus experiencias, etc. Eso. Gracias. Gracias. Chao.